Hola y bienvenida, gente querida, seguidora de Ser Humano en Construcción. Gente que escucha, que pasa de repente, que algo le llama la atención, todos son bienvenidos a este canal. Canal que está constantemente en reflexión. Y bueno, se dieron cuenta, sí, los que se dieron cuenta, cambiamos el fondo, pero en realidad cambió el fondo. Estoy sentada en el mismo lugar que siempre, pero necesitamos poner en práctica para estudiar. Y si hay algo que me encanta es estudiar con pizarra, escribir. Ahora está limpia, más ratito tengo que estudiar. Tenemos una prueba por ahí la semana. Entonces cambiamos un poco la distribución del lugar donde vivo para poder estudiar mejor, distribuir también mejor los tiempos. Porque, como saben, aquí en Chile, digo en Chile porque me he dado cuenta por la estadística que nos escuchan de todas partes. Entonces, acá en Chile hoy día comenzó lo que es el segundo semestre, o sea, se terminaron las vacaciones de invierno, y por lo mismo tenemos que ponernos las pilas, como decimos nosotros, es decir, empezar este nuevo ciclo, este nuevo etapa, que ya es la etapa final de nuestra educación, porque se pasa volando. Entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre se pasa todo volando. Como decía una profesora que yo tenía en básica, uno no está bailando el último pie de cueca y ya suenan las campanas de Navidad. Entonces, se comienza, hoy día yo no tengo presencialidad en mi lugar de trabajo, pero ahí estábamos organizando lo que es la semana, así que le dimos un pequeño tiempo para nuestro video, porque si no ya, si no lo grabo hoy, ya imposible la semana. Como le decía, viene el tema de evaluación, preparación, clase, etcétera, etcétera. Así muchas cosas, se nos viene la realidad encima. Ahora, no es primera persona que va a trabajar y estudiar, o sea, no estoy descubriendo la rueda, pero creo que es primera vez que trabajo y estudio a tiempo completo. Entonces se me viene una realidad bastante interesante. Dicho eso, hoy día quiero hablar un poco de es la percepción que tenemos de la historia, la percepción de las revoluciones. A propósito de todo lo que está pasando en pandemia, en Chile, el estallido social, el tema de la nueva constitución. No quiero, a ver, no me quiero enfocar en si está bien, si está mal, si apruebo, si rechazo. En realidad, ese no es el tema hoy día. O sea, yo sigo sin leerla y sigo ahí. Me dice, no, pero es que tienes que aprobar sí o sí, o tienes que rechazar, o rechazar para reformar, y un gran etcétera que en realidad a mí ya me tiene chata. O sea, no me tiene chata el proceso constitucional que hay que realizarlo. Lo que me tiene chata es chanta, se me mandó un lapsus ahí. Lo que me tiene un poquito lateada es el tema del proceso de que te bombarden de información y es como, déjame leer. Dios santo, ¿por cómo no puedo leer yo y ver? Pero aquí por ahí me ha llegado, claro, ideas que son muy buenas para probar, pero también una reacción horrible de la Constitución, cosas que quedan muy en el aire. Entonces, muy 50 y 50 todavía. De verdad que no es que quiero hacerme la simpática, la linda, la especial, la intelectual, nada de eso. Es simplemente que realmente sentarme a leer la Constitución va a ser todo un tema. Y que lo que he visto hasta ahora es muy 50 y 50. O sea, por favor. O sea, yo entiendo a la gente que quiere aceptar y todo y aprobar y también entiendo a los que quieren rechazar. Y un poco va eso el capítulo de hoy día, de entender la perspectiva. Ahora, como dije alguna vez, llámenme amarilla o esponja, Boric, Cuadra, no sé lo que quieran, pero me carga en temas como esto, político, social, que afecta, que tengo una visión muy, incluso podrían decir, ¿cómo le hablar siempre de la vida? Conspiranoica de la vida, no, yo tengo una visión que parece conspiranoica, que es más bien de tantear el terreno con cuidado, de creer que sí hay gente manipulando el poder a grandes masas, a grande altura. O sea, no se trata de que hay crear la vacuna y chao, sino que más bien me parece que hay cosas que se permiten o no se permiten dentro de una esfera de poder bastante amplia. Pero no quiero, no es el tema de hoy. El tema es que aquí vaya, se me perdió. Ah, que quería ir al tema de la revolución, ahora sí. A esta idea del contexto, de entender el momento, de ser un poco menos tajante cuando queremos opinar sobre algo que no necesariamente sabemos en profundidad. O quizás darle una vuelta. Claro, tenemos derecho a opinión, pero darle una vuelta a ciertas cosas que vamos conociendo en la vida. Por ejemplo, un caso muy concreto ahora que me pasó a mí, voy a ser muy autorreferente, entré a estudiar psicología y obviamente me iba a encontrar, como no, con don Sigmund Freud, el tío Freud. Y gente me dice, no, te metas ahí, no, Freud es el diablo prácticamente. O gente que dice, oh, mira, me parece entretenido, mira el psicoanálisis va acá, mira, somos todos psicoanalistas. Y
Y obvio que hay más historia de la psicología y hay más, ¿cómo se llama? Tipos de corrientes psicológicas. Pero obviamente si uno entra a la universidad a estudiar psicología se va a encontrar con Freud. No voy a entrar en profundidad en sus textos porque podría dedicarme otro momento a eso y más rato tengo que estudiarlo. Pero, por ejemplo, en el caso de Freud, la gente dice, no, sí, no, mira, dijo esto, pero ¿cómo se le ocurre hablar de esto y cómo hace lo otro? Y la pregunta que yo siempre me hago es, siempre se estudia Freud, las obras, el yo, el super yo, el inconsciente, malestar en la cultura, interpretación de los sueños, un gran etcétera. Pero alguien se detiene a estudiar a Freud, la persona, y no es que yo lo haya hecho, pero me pregunto, ¿por qué? Porque hay un ejercicio muy interesante que hace Eric Fromm, que a ver si lo llevo en el corazón, que es entender al personaje que estamos analizando, ya sea contemporáneo, sea del pasado, pero entender que cada uno de nosotros es hijo de su tiempo y que defendemos cosas o criticamos cosas según estamos parados en algún lugar. Obviamente es más fácil que una persona como Aristóteles, Platón defendieran la esclavitud, a pesar que tuvieran muy buena idea. ¿Podrían haberla criticado? También, pero no es raro que la hayan defendido. Que Freud haya dicho, mira, sexo, ahora que tiene mi atención te voy a hablar, no es raro pensando en la época que vivió Freud. ¿Dijo cosas interesantes? Sí, por algo el viejo fue el padre del psicoanálisis. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra del psicoanálisis, simplemente fue, o sea, marcó una tendencia, marcó una historia. Entonces, me parece que cada personaje, más allá de criticarlo, no, yo hay mucha gente que estoy en contra, mucha gente que estoy a favor, mucha gente que me gusta su pensamiento, otros que no, pero más allá de eso, qué importante es poder estudiar en qué contexto vive un personaje para entender por qué toma una decisión o toma otra cuando está haciendo su obra. Ya vemos directores de cine, ya vemos científicos escribiendo libros, desarrollando teorías psicológicas, lo que sea, qué importante. Ahora, no significa que vamos a tener que aprender la historia de todo el mundo, eso sería difícil. Pero sí, qué valioso es cuando queremos, muchos cuando queremos criticar o defender una postura, qué importante es conocer el contexto. Y otra cosa, qué importante a veces saber ponerse los zapatos en ese contexto. Obviamente podemos dar una lectura, por ejemplo, yo decía, si entendemos a Freud podemos entender en su contexto por qué el tipo era tan negativista. Si es que existe la palabra negativista, negativo. Si vemos a Víctor Frank, tiene una historia de vida muy pésima, pero también pudo tener una visión muy positiva de la vida. Vamos a ver qué experiencias puede tener cada uno para que los lleven a esos procesos. Lo mismo ocurre con el cine. O sea, ¿por qué Scorsese no se odia tanto a Marvel? Porque a los directores de Marvel les encantan los superhéroes. Y aquí ni siquiera me voy a meter en que si me gusta uno me gusta el otro. Me gustan las dos partes, Marvel y Scorsese. Pero eso también implica algo de mi parte para poder, por ejemplo, comprender o que me gusten las dos películas. Y por otro lado, es muy importante el tema, por ejemplo, de cómo se arman, y a eso quiero ir. Primero veamos contexto, dónde ocurren, porque estos personajes son importantes. Por algo están dentro de la historia. Sí, también hay personajes que se borraron de la historia, así casi al Gran Hermano, porque o eran mujeres, o porque tenemos la pelea, no sé, Leibniz y Newton, Tesla, Thomas Alva Edison, haya su pelea, que Meucci inventó el teléfono y no fue Alexander Graham Bell. Es decir, pelea han habido, ocultación de información ha habido, sí, pero por algo igual los tipos salen a la luz. Por algo sale un Alva Edison, por algo sale un Aristóteles, por algo sale un Freud, por algo sale un Pavlov, aunque él no se dijera conductista, por algo sale, no sé, un David Cronenberg en el cine de terror, porque algo habrán hecho importante. Entonces tenemos que aprender a entender ese contexto. Pero a su vez, esos mismos contextos nos nos enseñan a poner los pies dentro de lo que significan los procesos de revolución, los procesos de crisis y procesos de catarsis. Podemos estar en contra o a favor de esa crisis que se está produciendo, pero no nos olvidemos que cuando nosotros vivimos el momento, obviamente vamos a tener otra perspectiva de vida. ¿A qué quiero ir con esto? No significa que voy a salir ni con una polera del Che Guevara, ni con un pañuelo morado, ni un pañuelo celeste, ni un pañuelo verde, ni un pañuelo del color que sea, a una marcha por lo que estoy diciendo. Podría salir, uno podría salir. Pero lo que quiero ir con esto, y que aunque me acusan de amarilla, es que hay que entender que ese proceso uno toma ciertas posturas en la vida.
y que no podemos espantarnos de lo que vamos, o sea, sí, igual nos vamos a espantar y yo me espanto de cosas, así como hay muchas cosas que no digo, no, no entiendo, así que, pero que van a ser procesos propios de cada época y que nos han llevado a ser quienes somos. Entonces, como podemos entender el contexto de un autor que lo llevó a pensar tal cosa, así también tenemos que entender por qué nuestros procesos culturales nos llevan a defender o a criticar tal cosa. Y que igual podemos ser un poco más comprensivos a la hora de entender nuestro presente. Quiero decir con esto, por ejemplo, un ejemplo muy, muy concreto. Pampa Ilusión. Pampa Ilusión es una teleserie, mi favorita de la época de los 90, donde se hablaba del proceso de la ciudad, podemos decir, pueblos salitreros en Chile, año 30, cuando ya empieza a perderse la venta, empieza a bajar la venta del salitre porque se genera el salitre artificial y toda esa fama que tenían los pueblos salitreros en Chile empiezan a descender. Bueno, año 30, y aquí sale un personaje que es muy interesante, que es Clarita Montes, una mujer muy liberal que viene de Europa, que ella usa pantalones, muy elegantes igual, pero pantalones, fuma en cualquier lugar, tiene amigos hombres, se peina con el pelo corto y no está de acuerdo con muchas reglas que están impuestas en la sociedad de la época. Entonces, cuando nosotros vemos a esa mujer, vamos a usar la palabra empoderada en esa época, en los años 30, yo creo que la mayoría, no sé si todas, no voy a incluir a todas, pero la mayoría de las personas las mujeres que vemos esa teleserie, que vemos ese personaje, decimos, ¡uy, qué maravilloso, qué simpática! A mí personalmente me cae muy bien. Me cae fantástico el personaje. Pero, no obstante, cuando nosotros volvemos a nuestra realidad, ¿cuántas veces nos molestan estas mujeres, digamos, empoderadas, mujeres críticas, que salen de la realidad que estamos acostumbrados? Por ejemplo, un personaje conservador, paralelo a esa época, ¿cuánto le molesta, por ejemplo, que una mujer fume o que una mujer tome? No, es que no es de señoritas tomar o tomar más de la cuenta. ¿O por qué sales con tantos hombres? O sea, y salir, ni siquiera estoy hablando de relación pareja, estoy hablando de salir así como, no sé, la otra vez salí con 4 amigos y era la única mujer. ¿O por qué juega a la pelota? ¿O por qué las mujeres tienen que jugar fútbol? Por ejemplo, ayer que la selección chilena clasificó al repechaje, felicidad máxima para mí. Y muchas de estas personas que hacen estas críticas son personas que no les desagrada, al contrario, aplauden el personaje de Clara Montes. Ahora, eso lo podemos llevar a cualquier momento, cualquier época, pero este personaje fue muy llamativo cuando era la teleserie y ahora que volvían a darle también me llama mucho la atención. No obstante, decimos, no, pero qué horror. O cuando, por ejemplo, el que es cristiano, por ejemplo, ve la historia de Jesús y dice, ay, cómo Pedro pudo negar a Jesús si Jesús era el Hijo de Dios. O cómo Judas pudo traicionarlo si vivió con él. Pero no se nos olvide que en esa época ellos tenían la duda. Ellos no estaban 100% ciertos si era el Hijo de Dios o no. O sea, recordemos que incluso en la Biblia, cuando sale la revelación de Pedro, dice, no te lo revelé. No fuiste tú el que lo pensaste. Y nosotros decimos, no, yo no lo hubiera negado. Pero ¿cuántos de nosotros, si hubiéramos sido hijos de esa época, hubiéramos estado en ese contexto, quizás si lo hubiéramos... Yo personalmente me declaro una persona que hay cosas que me ponen nerviosa. Y no sé si no hubiera arrancado también como los discípulos. Y eso para muchas cosas. Para guerras mundiales, para, no sé, estoy pensando en diferentes matanzas, diferentes revoluciones. Ahora, no digo que esté bien algunas cosas, no digo que a lo mejor si hubiera sido, no sé, oficial de Alemania nazi, hubiera matado gente o no hubiera matado. No estoy hablando de eso, estoy hablando del contexto en que se mueve. ¿Que puedo aprobar un comportamiento? Sí, que puedo no estar de acuerdo con el comportamiento también. Pero que no podemos olvidar que cada época tiene su momento. Y hoy en día estamos viviendo momentos revolucionarios, que pueden que nos gusten, pueden que no nos gusten. Puede que estemos de acuerdo, puede que estemos en contra. Pero cuando pasa el tiempo nos vamos a dar cuenta que también fuimos hijos de nuestra época y respondíamos a ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando una persona dice, no, es que en mi tiempo la música no era así. Mi papá, en la música que escuchaba, quizá él escuchaba romántica mientras otros escuchaban rock,
Pero si uno escucha la canción de Pimpinela, Entre la espada y la pared, o hay otra canción, no me acuerdo cómo se llama, por ese hombre creo que se llama Pimpinela, es casi la misma letra de Ella y yo de Don Omar. Uno es reggaetón, otro es balada. Pero el contenido es igual de inmoral, es igual de un amigo y engañando a su mejor amigo con la esposa de él. Es el mismo contexto. Y claro, la gente dice, oh, ¿cómo podemos escuchar esa música, Don Omar? ¿O cómo los jóvenes escuchan eso? Estaba ahí escuchando lo mismo, pero en otro tono y en otro tipo de género musical, pero era el mismo contenido que te espanta. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Y con esto cierro, ya se me está alargando. Es que, primero, conozcámonos nosotros mismos. Siempre voy a insistir en el autoconocimiento en este canal. Nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Hijos de qué contexto? ¿Hijos de qué familia? ¿De qué creencia? Que no necesariamente la de otro. ¿Y por qué estamos funcionando a lo que somos ahora? Yo a mis 33 años, ¿por qué soy quien soy? ¿Y por qué voy a seguir avanzando hacia más allá, ser humano en construcción? ¿Por qué creé esta idea de ser humano en construcción? Y por otro lado, eso nos permite entender a los otros y a cada contexto histórico para saber cómo hemos llegado a quienes somos. No nos olvidemos que no somos simplemente puro presente, puro hecho actual. Somos historia. Historia de cada uno, historia de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra sociedad. Entonces, por favor, no olvidemos que el contexto es fundamental para que nos podamos entender. No necesariamente aplaudir, pero sí entender unos a otros. Queridos, queridas, un abrazo grande, se me cuidan, que estén muy bien, nos estamos viendo en un próximo capítulo, manden ánimo, fuerza, fuá. Como les digo, cuídense harto y recuerden que aquí siempre van a encontrar opiniones, comentarios, contextos, ideas, sugerencias, mucho amor y todo ello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.